Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es emitiendo un programa más. Seguimos en este deambular por todo el itinerario mental, emocional, físico, ecológico, intelectual, buscando todo aquello humano, ¿no? Que no nos es ajeno, como decía el famoso dicho antiguo, sino que nos es muy propio. Intentamos que sea lo más el leitmotiv de nuestra existencia, el acercarles los planteamientos, las ideas y las personas que más le puedan aportar con reflexiones, con experiencia y con comentarios que surjan pues del buen hacer y del buen saber. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía en un programa que va a durar unos 30 minutos y en el que hoy tengo la satisfacción de contar con una persona que nos va a hablar de muchas cosas que pienso que le van a interesar. Son cosas pues muy actuales, muy contemporáneas. Él es Ángel Carcar Muerza, es coach, también máster trainer de programación neurolingüística, es profesor asociado de la Universidad del País Vasco y entrenador también de profesores y ha tenido la gentileza de darnos su tiempo esta tarde de febrero. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Pues muchas gracias. Vamos a abordar un tema, bueno, muy actual, como decía antes, ¿no? Que yo creo que vamos a empezar, si te parece, por tu actividad fundamental, que es la de asesoría a personas y formación de grupos humanos a través del coaching. Sí. ¿Qué es para ti el coaching? Bueno, siguiendo la línea de lo que acabas de comentar, primero diré que no es asesoramiento, ¿no? Más bien el coaching para mí es un acompañamiento, acompañar un proceso de la vida de otro ser humano, ayudándole a diseñar su camino hacia sus metas e incluso ayudándole a diseñar sus propias metas, ¿no? Un proceso en el que en todo momento se están respetando la jerarquía de valores y las decisiones que el cliente toma, y un proceso en el que el coach, que soy yo, le va retando mediante preguntas que le van a ayudar a elegir pues las mejores opciones y a tomar las mejores decisiones lo más ecológicas posibles para su vida y para las de los demás, ¿no? El coaching es eso, es ayudar a una persona en ese proceso en el que parte de un lugar y necesita ir a otro, a un estado deseado, hacia su objetivo o hacia su meta. Un proceso en el que la persona se involucra plenamente asumiendo toda la responsabilidad por sus acciones, por lo que hace y por lo que no hace también, mientras camina en el proceso hacia una vida mejor, cambiando y mejorando pues su experiencia y en suma evolucionando en su propio desarrollo como ser humano. Bueno, para mí el coaching es una experiencia extraordinaria, maravillosa, y a la vez una aventura apasionante, en la que si todo se hace bien, pues la persona va a poder hacer descubrimientos incluso muchas veces sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, sí. Bueno, pues me viene a la memoria algún ejemplo de sorpresas. Me viene a la memoria aquel caso de un cliente que tenía como objetivo pues construirse una casa nueva en el campo, ella sola, en un lugar muy bonito y todo eso, ¿no? Bueno, para ello tenía un presupuesto muy importante de dinero, importantísimo diría yo, una inversión tremenda. Y comenzamos a trabajar, y en el proceso de coaching pues yo le fui retando con preguntas, aclarando el objetivo, aclarando las decisiones que estaba tomando, y resultó que al final pues cambió el objetivo. Él en realidad no buscaba tener una casa en el campo, una casa maravillosa,
en la que vivir y disfrutar, sino que lo que buscaba era algo que estaba más profundo y que no, con lo que no tenía conciencia, de lo que no tenía conciencia al principio del proceso, pero en el transcurso del proceso emergió a su conciencia gracias a las preguntas, y al final, pues fíjate qué paradoja, ¿no? Al final, lo que en realidad él quería era demostrarle a su padre que valía, porque en el fondo, con aquella demostración, lo que en realidad, en lo más profundo, buscaba era poder experimentar el amor de su padre, que no lo estaba experimentando y que no, según en su experiencia, no lo había vivido en el transcurso de su vida. Algo así de sorprendente puede ocurrir. Eso es para mí el coaching, un proceso maravilloso donde la persona puede descubrir realmente cosas maravillosas, ¿no? Sí, no es solo un proceso de consecución de logros y objetivos, sino que también puede ser transformador o de autodescubrimiento, ¿no? Sin duda, lo es, sin duda, sí. Siempre puede haber personas que ponen como límite al coach, bueno, quiero trabajar en un objetivo X y no me quiero meter en asuntos de mi vida, pero bueno, normalmente el ser humano está abierto a trabajar todo aquello que le ayude a mejorar y efectivamente se pueden producir grandes transformaciones en la evolución de esa persona como ser humano, ¿no? ¿Y por qué utiliza este sistema de didáctico, tal vez, no sé si didáctico, similar un poco a la mayéutica, ¿no? De preguntas, ¿no? De hacerle preguntas a la persona que te solicita apoyo? Sí, claro. Bueno, las preguntas es precisamente el arte de hacer preguntas, ¿no? Es el corazón, el alma del coaching. En realidad es una profesión que está muy de moda y que para muchísima gente, aunque desconocida, pero es algo nuevo, pero esto es muy antiguo. O sea, en realidad esto es diálogo socrático, ¿no? Sócrates ya decía aquello de que no puedo enseñaros nada, les decía a sus discípulos, solo puedo ayudaros a sacar lo mejor que hay en vosotros. Ese es el corazón del coaching, eso es lo que pretende, y lo pretende hacer mediante preguntas. Yo suelo decir, como muchos colegas, que el coaching es como un parto. El coach ayuda a dar a luz al cliente aquello que tenga que parir, ¿no? Aquello que necesita sacar a la luz. El cliente va a ser quien encuentre sus soluciones y descubrimientos gracias a las preguntas que le hacemos. Las preguntas funcionan, como te diría yo, como si fueran una luz, una poderosa linterna enfocada a las zonas oscuras de la experiencia interna, de la conciencia del cliente. Y entonces el cliente, al mirar a esa zona oscura, ahora iluminada con la pregunta, descubre lo que tiene que descubrir, lo que puede descubrir. ¿Y por qué utilizamos esto? Bueno, pues porque nos garantiza que si está bien hecho y las preguntas están bien hechas y hay una buena disposición y hay un buen contacto previo y un buen clima para hacer el proceso y la responsabilidad por ambas partes es asumida, las preguntas garantizan que no se va a contaminar la experiencia interna del cliente con la mía, con la del coach, porque sencillamente lo que puede ser bueno para mí puede no serlo para el cliente. Entonces, las preguntas bien hechas con oportunidad en el momento adecuado garantizan esa limpieza, de modo que en el coaching, lejos de haber consejos o marcar directrices o dar recetas o plantear soluciones, lejos de todo eso solo hay preguntas. Ese es el coaching limpio y puro, ¿no? Como coach, mi responsabilidad es hacer una conexión lo mejor posible, de la mayor calidad posible, lo más profunda posible con el cliente. ¿Para qué? Para viajar por el universo del cliente y preguntarle por todo aquello que no veo, no entiendo o no encaja en lo que está diciendo o lo que está
mostrando, ¿no? Bien sea con su lenguaje verbal o con su lenguaje no verbal. Y no dando nada por sabido y a la vez sin juicios dentro de mí y sin ruido interno. O sea, con una premisa del buen coaching que se llama el silencio interior. Silencio en mi cabeza, no hay ruidos, no hay juicios, no hay prejuicios y simplemente todo el interés está volcado en el cliente, de modo que podría decir metafóricamente que me convierto en el cliente para poder viajar por su universo, ¿no? Eso es lo que proporciona el arte de hacer preguntas. Sí, porque además una pregunta puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser una llamada de atención, puede ser una invitación a investigar en un área, puede tener muchos aspectos, ¿no? Efectivamente. Pero cambiaré de tema, si te parece. Adelante. Tú das también talleres de comunicación eficaz, ¿no? Sí. Que tiene relación también con lo que hablamos antes, ¿no? Sí. Pero ¿en qué ámbito? ¿Para ejecutivos? ¿Para personas que tienen que hacer de la comunicación una vía profesional o un aspecto de su aspecto profesional? O en todos los ámbitos, de comunicación interpersonal, familiar. Sí. Mira, imparto talleres de comunicación como proceso importante en la vida del ser humano. Imparto talleres abiertos, de matrícula abierta, donde los participantes vienen pues con algún interés personal, vienen a mejorar su proceso de comunicación personal, bien porque tienen un objetivo de mejorarlo, o bien porque tienen problemas de relación y quieren arreglar conflictos. Y también imparto los talleres en modalidad, digamos, cerrada, ¿no? Cuando soy contratado por empresas, por grupos, organizaciones, para entrenarles en el proceso de comunicación interna, para que se comuniquen mejor entre ellos. Y también imparto talleres de comunicación específicamente para hablar delante de un público. Hago entrenamientos intensivos con herramientas poderosas para esta habilidad, ¿no? Pues para gente joven que quiere presentarse a un examen delante de un tribunal, o acuden a los talleres pues conferenciantes o muchos profesores, incluso gente del mundo del teatro, ¿no? Y acuden para eso, pues que para ellos es válido pues para cualquier acción, para hablar delante de un público, para presentar ideas, para presentar o exponer un producto, en fin, para dar una conferencia, charlar sobre algo, impartir una clase. A esos talleres imparto, ¿no? En distintos módulos, en modalidad intensiva. Y lo que hago es ayudar a los participantes a descubrir que el fenómeno de la comunicación interpersonal es todo un universo realmente vasto, extenso, con muchos recovecos y espacios que seguramente a priori no conocen, ¿no? Eso es lo que hago en los talleres. Se trabaja el arte de conectar y generar confianza y empatía con los demás, el arte de dar opiniones, que por cierto suele ser fuente de tremendos conflictos. Se trabaja también el arte de preguntar, el coaching. Se trabaja el descubrimiento de mejores modelos de pensamiento, el lenguaje poderoso de la hipnosis, de las metáforas, descubrir la verdadera intención de las conductas del ser humano mientras nos estamos comunicando, que es el para qué nos comunicamos. Se trabaja el arte de escuchar, bueno, toda una colección de aspectos inherentes al proceso de la comunicación, ¿no? Y todo ello aplicado a cualquier ámbito de relación humana. Pareja, familia, trabajo, relaciones laborales, escuela, colegio, compañeros de estudios, en fin, profesores, alumnos, el arte de hablar delante de un público, como ya te he comentado, pues todo eso. En suma, pues se trabaja el cómo y qué hacer para comunicarse mejor con uno mismo y con los demás. Y son talleres experienciales, donde apenas hay teoría, y diseñados para que el participante se lleve la mejor mochila posible, ¿no? en su vida, ¿no?
Estupendo, porque realmente estamos viviendo una sociedad en la que a lo mejor parte del problema de comunicación que está tan mencionado tiene que ver con el miedo o con la falta de herramientas, digamos, sólidas para hacerlo, ¿no? El saber cómo, ¿no? El famoso saber cómo, ¿no? Sí, efectivamente, es el famoso concepto de la zona de confort, sí. La zona de falso confort, donde, bueno, una persona ha crecido, ha evolucionado en mayor o menor grado y tiene todo un bagaje, toda una biografía personal, un rol de comunicación que aprendió en la infancia, todo un bagaje que le va a permitir, pues, hacer determinadas cosas en un espacio de comodidad, confortable, pero a la vez le va a limitar, ¿no? De modo que ese bagaje, de algún modo, es una tabla de salvación, pero a la vez es una cárcel, ¿no?, que le limita para hacer cosas nuevas. Y ahí están los miedos, ahí están, bueno, pues una serie de patrones que están relacionados con las emociones básicas que le impiden salir de esa zona de confort, pero siempre hay seres humanos que deciden que eso se puede cambiar, deciden salir de la zona de confort, salir a la zona de aprendizaje, experimentar cosas nuevas y mejorar su vida. Eso es bastante común a los seres humanos, ¿no? Cambiando otra vez de tema, porque abarca muchos aspectos de la problemática humana y también de la potencialidad humana, ¿no? Sí. Tienes una web que se llama Soluciones para la Violencia. Ajá. En la que hablas de conflictos y relaciones pacíficas. Sí. Coméntanos, por favor, qué intención o qué te mueve a hacer, a poner este conocimiento en la gente. Sí, mi intención con este blog es ayudar a la gente a resolver sus conflictos de relación, ayudándoles a tomar conciencia de su situación, de una situación pues que quizás no quieren vivir, pero están viviendo y se sienten atrapados en ella, ¿no? Atrapados, pues, viviendo el dolor del victimismo. Victimismo que lo sufren directamente las víctimas de la violencia por parte de sus agresores y bueno, paradójicamente también victimismo de los propios agresores, ¿no?, que en el fondo son víctimas de sí mismos haciendo lo que hacen, por los errores que cometen consigo mismo y con los demás en sus relaciones. Yo lo que pretendo con este blog, pues, bueno, me estoy dando a conocer, tratando de que la gente sepa que estoy aquí, que le puedo ayudar a resolver sus problemas, y lo hago, pues, escribiendo en el blog artículos, en fin, contando cuentos. A través del blog la gente conecta conmigo y, bien, me contratan para hacer sesiones o acuden a los talleres de comunicación, en fin, a resolver sus asuntos. Precisamente este fin de semana que viene imparto aquí un taller en Pamplona, en Navarra, un taller que lleva por título Soluciones para la violencia en las relaciones. Ahí hay un grupo de participantes con los que me juntaré para hacer este trabajo precisamente, ¿no? Hay personas que acuden con este tipo de problemas de relación, bien porque son víctimas de la violencia en mayor o menor grado, o porque tienen relaciones conflictivas, relaciones de pareja, relaciones laborales, etcétera, ¿no? ¿Y por qué se llega a la violencia en el trato en una sociedad que se supone civilizada? ¿Es algo endémico, digamos, de nuestro cerebro primitivo, o es algo heredado? ¿Qué resortes se actúan y cómo se pueden evitar? Sí, bueno, buena pregunta, Antonio. El origen de la violencia, ¿no? Bueno, yo contundentemente suelo contestar a esta pregunta que el origen de la violencia está en la neurosis del ser humano. Y la neurosis es producto de una herencia. Mira, hay voces científicas que dicen que el 30% de los problemas del ser humano, de la negatividad, de las conductas negativas y demás,
son de origen genético. Yo no voy a discutir eso. Lo que sí sé por propia experiencia es que prácticamente me atrevo a afirmar, yo tampoco pretendo demostrarlo, pero me atrevo a afirmar que nacemos puros y limpios los seres humanos y que después de nacer somos enseñados y por lo tanto aprendemos a comportarnos como nos comportamos. Y en mi experiencia profesional, a lo largo de toda mi carrera profesional, he podido ratificar esto, ¿no? Cómo las personas, y no estoy hablando de daños orgánicos a nivel neurológico, que sí pueden ser hereditarios, que no lo sé, pero yo no lo discuto, sino que estoy hablando de patrones de conducta, conductas que son todas aprendidas, porque todo aquello que sabemos hacer, lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido. La metáfora del bebé abandonado y sin contacto con seres humanos, por ejemplo, la metáfora de Tarzán, y Tarzán se convierte en un simio en todas sus conductas. Bueno, Tarzán nació humano, pero le enseñaron, ¿quiénes le enseñaron? Y así ha habido más casos. Bueno, Tarzán es una metáfora, es una película, pero se ha dado en la realidad, ¿no? No sé cuántos años hará, si 20 o 30, se descubrió una niña de 7 años en algún pueblo de cercano en la Siberia o por ahí, que tenía comportamientos absolutamente lobeznos. Había sido criada y amamantada por una loba, al parecer, ¿no? Y su comunicación y sus conductas, incluso fisiológicas, sus conductas físicas, de caminar, correr, moverse, eran igual que los lobos, ¿no? Y su lenguaje, los gruñidos y todo, hacía igual que los lobos. O sea, los humanos aprendemos todas nuestras conductas. Y en ese aprendizaje yace precisamente el momento en el que vamos a aprender también a reaccionar con violencia. Nacemos con instintos básicos, el instinto nutricio, el instinto defensivo, el instinto de supervivencia, y esos instintos se van a pervertir precisamente con ese aprendizaje, y es lo que a partir de cierto momento, a partir de prácticamente, en mi experiencia, eso sucede dentro de los 2 primeros años de vida, ahí donde como humanos tomamos decisiones importantes, y ahí se va a producir esa perversión de los instintos y vamos a poder ser capaces de desarrollar conductas violentas, ¿no? O sea, de alguna forma el famoso ego es cultural en una gran parte. ¿El famoso? Ego. Sí. Las causas de la violencia yo las ubico ahí, dicho de otra manera, en el ego, ¿no? Y específicamente dentro del ego, en el verbo querer. Es una herencia que se transmite generación tras generación, una herencia de toda la negatividad que la gente vive y pone en práctica, ¿no? Bueno, no sé si sabes, pero he editado un libro sobre la violencia, que en realidad versa sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? Y ahí hablo mucho del verbo querer y del verbo no querer, que emana, de donde emana toda la violencia, es la fuente de todos los males de la humanidad, el verbo querer, que a su vez está ubicado en el ego, ¿no? Porque nos aferramos a ideas por las que rechazar a otros, manipularlos, excluirlos, matarlos. Nos aferramos a ideas y creencias que nos llevan a abusar de los demás, a acumular pertenencias materiales, económicas, incluido poseer a otros seres humanos, ¿no? No sé si hay algo más terrible que eso. Y todo para complacer a ese ego que hemos confundido, gracias a todo eso que nos han enseñado nuestros mayores, ¿no? Y que la sociedad nos va ratificando también, lo confundimos con nuestro verdadero ser, que no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido y nos han enseñado. De ahí, de ese verbo querer, de ese ego, es de donde emerge la práctica el practicar el poder sobre los demás. Y para ejercerlo es necesario manipular, dominar, controlar, excluir, machacar,
eliminar, matar, o sea, ejercer la violencia, ¿no? Y son conductas acordes con esos fines tan desgraciados, ¿no? Para lograr más, tener más, poseer más, ¿no? Eso es lo que de lo que hablo en el libro. Y bueno, no me voy a quedar hablando solo de esa negatividad, porque también planteo cuál es la salida, ¿no? La salida a todo eso. Y es que si nacemos seres humanos limpios y puros, lo del pecado original, que se lo crea quien quiera, yo no me lo creo, y no deja de ser una creencia que algunos tienen, no demostrable, para nada. Nacemos puros y limpios, nacemos seres amorosos, transparentes, plenamente inocentes, sin pecado alguno, sin tacha alguna, y si algo nos caracteriza como humanos, algo tiene que ver con lo que realmente somos, es la experiencia del amor, la energía universal, lo que realmente somos. Y en nombre de ese amor, paradójicamente, es que hacemos todo lo que hacemos, ¿no? El problema es que no somos conscientes muchas veces de ello y utilizamos medios inadecuados para lograr el amor, ¿no? Y uno de los medios que utilizamos es eso que he dado en llamar el poder sobre los demás. Pero todos sabemos y conocemos esa frase famosa que dice que el fin no justifica los medios, que solamente los explica, ¿no? Y la salida pues no deja de ser el trabajo individual, el trabajo personal. Decisiones que un ser humano tiene que tomar y necesita tomar de autodescubrimiento en su caminar hacia conectar con su verdadero ser, ¿no? Que es lo que nos va a llevar a la paz interior y a la paz en nuestras relaciones. Sí. Efectivamente. Vamos a hablar un poco, si te parece, ya no tenemos mucho tiempo, sí, de tu libro. Lo que nunca se ha dicho, así se llama, lo que nunca se ha dicho sobre el bullying, el mobbing y la violencia de género, que nuestros oyentes pueden encontrar en Amazon, ¿no? Si no he leído mal, ¿no? Efectivamente, esta es autoedición y lo he publicado en Amazon, sí. Sí. ¿Qué importancia tienen estos elementos en la sociedad, por lo que tú has estudiado, y qué correcciones hay posibles? Bueno, el libro lo he titulado de esa manera, lo que nunca se ha dicho sobre estos asuntos, bullying, mobbing, violencia de género. Bueno, verdaderamente pretendo decir que es lo que nunca se ha dicho, que dicho está, porque escrito ha quedado, ¿no? Ya no se podría decir lo nunca dicho, sino que ya está dicho. Qué paradoja. Pero lo que planteo en el libro es que el modelo de abordaje de la violencia, en casos de esta violencia, si bien las etiquetas nos ayudan a distinguir en qué clase de violencia, ante qué caso de violencia nos encontramos, lo que planteo en el libro es que en todo caso y en todo momento se trata siempre de la misma violencia, que lo que cambian son las circunstancias, cambia la edad y el lugar donde se produce el acto violento, la agresión, si es en la escuela, si es en la empresa o si es en el hogar, ¿no? Dentro de la pareja. Pero en el libro hablo de que se trata de la misma violencia, esa violencia de la que hablaba antes, aprendida a ejercerla, hemos aprendido a ejercerla en la infancia, y la ponemos en práctica a lo largo de nuestra vida en distintos ámbitos. Primero, digo que nunca se había dicho que se trata de la misma violencia. También digo de lo nunca dicho, pues hablo de la intención del agresor en sus comportamientos violentos, cuando elige a su víctima. El para qué hace lo que hace en el modelo de abordaje actual, desde mi punto de vista, y así lo cuento en el libro, es un modelo precario porque no está contemplando todos los factores que intervienen en el acto violento y comete un error de base fundamental, y es confundir objetivo del agresor con intención. Yo afirmo en el libro, y a mi manera lo demuestro, que el agresor, cuando está agrediendo a alguien,
el objetivo que quiere alcanzar no es el que el modelo de abordaje actual, socialmente muy conocido, plantea. El objetivo de sentirse dominador, controlador, poderoso, etcétera, incluso buscar reconocimiento. No, lo que yo planteo es que todo agresor, cuando agrede, en el fondo, muy en el fondo, lo que está queriendo alcanzar, lo que pasa desgraciadamente es que lo hace con medios equivocados, lo que está queriendo alcanzar es amor con mayúsculas. Bueno, Antonio, te diré que obviamente el libro está resultando polémico, está teniendo bastante ruido, hay muchísima gente a la que le está gustando mucho y también hay mucha gente a la que le están saliendo ampollas, porque no les gusta lo que digo, ¿no? Pero ahí está. Sí, es muy original esta perspectiva, porque claro, buscar amor a través de la violencia parece una contradicción, ¿no? Pues sí, sí que lo es. Es que es por eso también que en el libro hablo de algo que, bueno, sin pretender aparentar ironía, ¿no? Pero suelo decir que los animales no tienen conductas estúpidas, tienen una sabiduría intuitiva inherente a su naturaleza, que ahí está y no les permite tener conductas estúpidas, aunque a algunos de esos animales le llamemos bobo. Y suelo añadir que realmente la estupidez es patrimonio de la neurosis de la persona, es patrimonio de la persona y es un patrimonio universal que curiosamente no necesita la protección de ningún organismo internacional, se protege a sí mismo, precisamente por la propia estupidez humana que se guarda a sí mismo de retroalimentarla y de permanecer ahí aferrados al ego y a la estupidez, ¿no? Exactamente. Por eso resulta tan paradójico, ¿no? Un ser tan estúpido como podemos llegar a mostrar en nuestras conductas, con discernimiento entre lo que somos y lo que hacemos, porque no somos lo que hacemos, ¿no? Pero no somos violentos, sino que hacemos violencia, y la hacemos precisamente y paradójicamente gracias a esa estupidez supina, ¿verdad?, para buscar el amor que quizás nunca hemos tenido en nuestra infancia o en nuestra vida. Eso es lo que yo planteo en el libro, sí. Bueno, muchas otras cosas, pero eso es, digamos que es uno de los aspectos claves del planteamiento del libro, sí. Y curiosamente, tal vez esto coincida con alguna perspectiva que en algún sitio he visto, no recuerdo dónde, ¿no?, que hablaba de que la historia del hombre, del ser humano, era una carrera de monos locos, ¿no?, en la que se habían sucedido un sinnúmero de guerras, un sinnúmero de desaciertos, con algunas luces, ¿no?, sin duda, ¿no?, pero con muchos desaciertos, ¿no? Sí, yo suelo decir que cuando observamos un acto violento, por ejemplo, en la violencia de género, ¿no?, un hombre atacando, agrediendo a una mujer, o al contrario, que también sucede, no lo podemos negar, aunque son menos los casos, pero los hay. Bien, cuando observamos un acto agresivo de ese tipo, yo suelo decir, podemos proyectar esa agresión a pueblos enteros, o sea, estamos hablando exactamente de lo mismo. Las pasiones que mueven al agresor a hacer lo que hace son las mismas pasiones que mueve a un colectivo humano de miles o millones de personas para entrar en guerra con otro colectivo humano. Se trata de lo mismo, es el aferrarse a la posesión de cosas materiales del mundo, por ideas, por creencias, por cultura, transmitidas de generación a generación, porque están confundiendo lo que son con lo que tienen y poseen y con lo que hacen, ¿no? Entonces, y también por intereses de posesión material o económica, pero sigue siendo los patrones, en el fondo, siguen siendo los mismos, ¿no?, las pasiones que atenazan al ser humano para provocar esa guerra,
Pero la violencia es la misma, exactamente. Cuando vemos a alguien agrediendo, una persona que agrede a otra, es exactamente una expresión de lo que puede ocurrir con las guerras entre los pueblos, ¿no? Entre las culturas. Sí, de alguna forma la guerra es el odio organizado, ¿no? Efectivamente. Es un odio que ya coge cuerpo, ¿no? Un odio organizado maquiavélicamente, todo organizado y preparado para matar, ¿no? Muy bien, pues vamos a tener que terminar esta entrevista tan interesante con Ángel Carcar, o Carcar, ¿no? El acento es en la primera A, ¿no? Sí, exacto, sí. Es como el nombre de un pueblo de Navarra, Carcar, sí. Ah, muy bien. Sí. Pues Ángel Carcar, que vamos a dar todos sus datos de contacto para las personas que quieran ponerse en contacto con él, para los talleres, para la asesoría, que me imagino que también das por internet, ¿no? A través de Skype o... Sí, videoconferencia, sí, o sea, las sesiones que hago de coaching pueden ser presenciales o pueden ser por videoconferencia, bien por Skype, Hangout, en fin, todos estos productos que hay por ahí. Sí. Perfecto. Pues en la web, para aquellas personas que quieren informarse más, www.metacoaching.net. Repito, www.metacoaching.net. Le pueden escribir a angel@metacoaching.net. Y también, pues, si quieren informarse sobre el libro que ha escrito, que está a la venta en Amazon, lo que nunca se ha dicho sobre el bullying, el moving y la violencia de género, también pueden visitar solucionesparalaViolencia.com. Ángel, te doy las gracias efusivamente por tu presencia en nuestro programa y te deseo el mayor de los éxitos. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Y me despido de ustedes diciéndoles que la paz es un tesoro inmenso, ¿no? Tal vez sea la madre de todas las demás virtudes y todas los mayores dones del género humano, ¿no? Sin paz poco se puede hacer. O poco se puede hacer que fructifique en algo positivo y bueno, ¿no? Hay oportunidades en las que uno puede buscar los mejores caminos para salir del negativo, y aquí tienen una muy interesante, y una por parte de una persona que se ha preparado a conciencia y que conoce muy bien su trabajo. Y sin nada más, les envío un fuerte abrazo.